¿Qué tal, amigos? Continuamos con nuestro estudio de Efesios y ya estamos entrando al versículo 11 del capítulo 5. Habíamos visto en la reunión anterior cómo Pablo empieza a aconsejar a la iglesia acerca de cuál debe ser su comportamiento y cómo deben reflejar el carácter de Cristo ante los demás. Y continúa. En el versículo 11 vamos a leer que dice así: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces, aquí parece que Pablo está preocupado, y de hecho lo está, porque la iglesia de Éfeso puede estar teniendo esta influencia, y ahora como cristianos es inevitable que la carne quiera nuevamente tomar posesión de aquellas situaciones y vengan las tentaciones y todas estas cosas. Y lo mismo le pasa a los miembros de la iglesia de Éfeso. Y eso preocupa a Pablo. Y él dice: no participéis en las obras infructuosas. Pero en realidad lo que él dice, según viendo acá en el original, dice: no estén participando. Entonces da la impresión de que ya hay una tendencia marcada en algunos de la iglesia que están tratando de coquetear, de juguetear con las cosas del mundo. Y esto preocupa mucho. Le preocupa a Pablo en ese momento y preocupa a la cristiandad de hoy también. Entonces él dice: no estén participando de las obras infructuosas de las tinieblas, obras que no traen ningún fruto, que no son buenas para nosotros. Los cristianos tenemos otro tipo de fruto que debemos de mostrar, no el de las tinieblas, sino el de la luz. Sino más bien reprendedlas, dice, ¿no es cierto? Entonces hay que echarlas fuera, hay que, como dice acá la palabra, hay que refutarlas, hay que amonestarlas. La palabra es elenjo en el griego, la palabra que aquí se traduce como reprenderlas. Y está bien, es una buena traducción. El hecho es que lo que Pablo quiere es que mantengamos una distancia de esto y no nos vayamos a contaminar. El versículo 12 dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y entonces, evidentemente, cuando alguien empieza a inmiscuirse o querer entrar nuevamente en estas cosas del mundo, que es algo que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida cristiana, entonces empezamos a tocar esos temas. Lejos de mantenerlos al margen, volvemos a abrir los oídos y las miradas hacia eso. Y Pablo dice: no lo hagan, porque esto es vergonzoso. Lo que ellos hacen es vergonzoso. Lo que ellos hacen en secreto, dice, ¿no es cierto? ¿Cómo podría alguien que está fuera de ese mundo conocer lo que ellos hacen en secreto? Bueno, puede ser la experiencia, o puede ser que estén también nuevamente volteando su mirada hacia esos lugares. Pablo está preocupado. En toda esta carta tenemos que tener muy en claro de dónde está ubicada esta iglesia y cuál es el entorno que rodea a la iglesia. Es altamente contaminante y altamente corrupto. El verso 13 prosigue Pablo diciendo: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces Pablo está diciéndole a la iglesia que tengan mucho cuidado con lo que hacen. Consideren cuál es el camino que ustedes deben de seguir, el camino por el cual ustedes deben andar, porque si empiezan a caminar, a desviarse del camino, estas cosas van a ser evidentes, en algún momento se van a conocer. Todos sabemos, porque ha sido público y notorio, cómo los grandes, no todos, pero algunos grandes teleevangelistas que se hicieron conocidos en el mundo cayeron en pecado, y cómo ese pecado arrastró su prestigio, sus trabajos, su representatividad en la iglesia, y trajo vergüenza para sus iglesias, sus congregaciones, pero sobre todo para sus familias. Entonces, esta es una advertencia.
Evidentemente ninguno de nosotros seguramente es famoso ni va a tener esa trascendencia cuando caigamos en pecado o cuando nos inmiscuyamos en el pecado. Pero sí va a haber gente alrededor de nosotros que sí nos ama, que sí nos conoce y que sí va a ser fuertemente golpeada por una situación como esta, que se descubra, ¿no es cierto? Entonces hay familias, hay congregaciones, hay hermanos, hay hijos, hay muchas cosas alrededor que están amarradas a nuestro testimonio. Entonces, Pablo se preocupa mucho por esto, pero sobre todo porque él sabe qué y quiénes están rodeando a la iglesia y quiénes se acercan también a la iglesia. Y Pablo va a utilizar una frase que, según he buscado yo haciendo este estudio, todos los teólogos y los que estudian la palabra coinciden en que esto es parte seguramente de un himno o de una canción tal vez, pero no tiene un respaldo bíblico sólido. Cuando Pablo lo dice acá, en el verso 14, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No hay una palabra acá que respalde este dicho, por lo cual se piensa que sea una frase común conocida en el tiempo de ellos. Como dije hace un momento, tal vez un himno. Pero lo que está diciendo Pablo es exactamente aquello que mueve su corazón y lo pone en esta condición de alerta, ¿no? Despiértate tú que duermes. Duermes es una frase que está muy relacionada con la muerte. Generalmente la forma en que se identifica la muerte en la Biblia en general. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, dice, y te alumbrará Cristo. Es interesante que cuando dice esta palabra hay una acción que tú debes tomar. Nadie la va a tomar por ti. Tú tienes que despertarte, tú tienes que reaccionar. Y solamente después de esa acción, el Señor te alumbrará. Interesante porque es la forma en que Pablo siempre ha presentado el Evangelio como una noticia, es una buena noticia, como algo que viene a ti y que tú tienes que recibir. Siguiendo con el verso 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y es interesante, el versículo 15 que estamos viendo, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y esta palabra andéis, en realidad lo que quiere decir Pablo es cómo están caminando alrededor. Interesante. La traducción de andar es correcta, indudablemente, pero el sentido de lo que Pablo quiere decir es cómo están andando ustedes cuando están circulando, cómo se están moviendo alrededor de las cosas. ¿Se están moviendo con inteligencia espiritual, o se están moviendo, se están rodeando como necios, como faltos de inteligencia? Entonces, ¿cómo debemos acercarnos nosotros a las personas? ¿Cómo debemos movernos alrededor de los que están igualmente alrededor nuestro? Con inteligencia espiritual, con sabiduría espiritual, no como necios, no como faltos de sabiduría, sino todo lo contrario, con la sabiduría que Dios nos ha dado. Así tenemos que manejarnos en medio de la gente que nos rodea. Dice el verso 16, continúa Pablo con esta enseñanza, con esta dirección, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, si tú te manejas correctamente en medio del grupo en el cual tú te mueves y lo haces con sabiduría, estás aprovechando bien el tiempo.
estás dándole un buen valor a tu tiempo, estás redimiendo tu tiempo, lo estás haciendo correctamente, pero si lo haces sin sabiduría, es decir, que no aprovechas ese moverte alrededor de los que te rodean, si no lo haces con esa sabiduría, entonces estás perdiendo el tiempo. Y Pablo va a decir una cosa interesante. Tienes que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y acá sí se quedó corta la traducción, porque la traducción dice que los días son malignos. Y eso ya cambia un poco el sentido. Porque los días son malos, bueno, son malos, pues hay días buenos, hay días malos, ¿no? Pero Pablo está diciendo que aquí los días son malignos. Y esto ya tiene una connotación diferente. Entonces los días están, vamos a llamarlo, destinados a tu destrucción como hijo de Dios. Todo lo que te rodea está acomodado para destruir tu fe. ¿Cómo puedes tú enfrentar eso? Redimiendo bien tu tiempo, utilizándolo correctamente, rodeando a los que te rodean también con sabiduría, llevando la palabra de Dios, llevando el concepto divino en medio de esta gente. ¿Por qué? Porque si no lo haces, los días te van a destruir. Van a ir apagando tu luz, como bien dijo Pablo en los versículos anteriores cuando hablábamos de la luz y las tinieblas. Estos días malignos van a ir ocultando tu luz y va a terminar desapareciendo. Por eso es que va a decir antes, despiértate tú que duermes. Por tanto, dice en el versículo 17, no seáis insensatos, necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, aquí tenemos una enseñanza que nos lleva a un análisis, ¿no es cierto? ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Cómo podemos nosotros entender cuál sea la voluntad del Señor? Y dice que no seamos faltos de entendimiento, la palabra insensato nos lleva a eso, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo podemos entender cuál sea la voluntad del Señor? Posiblemente sea una pregunta difícil de responder, pero una de las formas más seguras que podemos tener para entender cuál sea la voluntad del Señor es hacer las cosas de acuerdo a los parámetros que el Señor nos enseña en su palabra. Si nosotros caminamos por esta vida acordes con el carácter de Dios, con las cosas que Él nos ha mostrado en su palabra, y tomando decisiones correctas en ese sentido, las posibilidades de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas son muchísimo más amplias y más grandes y más seguras que si no lo hiciéramos así. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, tienes que conocer primero a Dios. Tienes que conocer a Jesucristo. Tienes que conocer su forma de pensar. Tienes que conocer qué es lo que espera de ti, qué es lo que desea. Y entonces tú vas a empezar a caminar en ese sentido. Vas a apropiarte de esos conocimientos, de esas verdades, y vas a poder desarrollar tu vida acercándote lo más posible al conocimiento de la voluntad de Dios. Tal vez erremos. Tal vez después digamos, caramba, no fue la voluntad del Señor. Pero lo intentamos. Pero seguimos sus preceptos. Hicimos lo correcto. Y el Señor sabrá de qué manera nos encamina en lo que es su voluntad para nosotros. A veces pasa el tiempo. Uno cree que está ya fuera de esta decisión de Dios en tu vida y de pronto tu vida se encamina hacia un sentido inesperado para ti y te das cuenta que a veces la voluntad de Dios Él la pone delante de ti, te muestra el camino, te abre los ojos.
No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entramos al verso 18, que es un verso muy interesante y que a mí me ha sorprendido por algunas formas en que se ha interpretado este versículo. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y cuando hemos visto esto, mucha gente dice que el cristiano no debe tomar. Ok, no me voy a oponer a eso. Perfecto. Y se agarran de este versículo para sostener esta enseñanza. Ahí es donde yo puedo decir, cuidado, no es lo que está enseñando esto. Acá dice, no os embriaguéis con vino. No está diciendo, no bebáis vino. Está diciendo, no os embriaguéis con vino. Porque la embriaguez, la borrachera te hace perder el control de tus sentidos y tú empiezas, pues como ya bien sabemos todos, los que alguna vez hemos pasado por esa experiencia, lo que trae una borrachera, ¿no es cierto? Pierdes el control, pierdes el sentido, hablas mal, un desastre. Entonces, lo que Pablo dice, no te embriagues. El vino es una bebida en esa época que era muy popular y además era la única bebida que podía traer, además de alegrar el espíritu, sanidad al cuerpo. No olvidemos que en algún momento Pablo va a recomendarle, me parece que a Timoteo, que por causa de su enfermedad estomacal solo tome vino. Entonces, no es el vino lo que trae disolución. Lo que trae disolución es la embriaguez. Eso es lo que Pablo no quiere que hagan. Entonces, luego de esto, él va a decir, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y aquí viene otra cosa. No sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado. He visto iglesias donde la llenura del Espíritu Santo es representada como la borrachera del Espíritu. Y empiezan a caminar tambaleándose, empiezan a mover los brazos de una manera dislocada, empiezan a hablar cosas extrañas. Y cuando uno se pregunta qué está pasando, dicen, no, están borrachos del Espíritu. Porque el versículo de Efesios dice que no hay que emborracharse con vino, sino que hay que emborracharse con el Espíritu Santo. Así lo interpretan. No entendiendo que lo que Pablo está enseñando es que la embriaguez, la borrachera, es lo que trae disolución. Y entonces no podríamos entender a un Espíritu Santo que, lejos de traerte un razonamiento correcto, una calma espiritual, un orden, te traiga una disolución santa, entre comillas. Entonces, esto es lo que obliga a hacer esta aclaración en este versículo. No estoy de ninguna manera enseñándoles a que beban vino. Estoy enseñándoles, no yo, sino Pablo, a que no se embriaguen. Actualmente, ya no con vino, sino con ningún tipo de bebida alcohólica. No os embriaguéis, porque eso trae disolución. El versículo 19 sigue relacionado con esto de la experiencia con el Espíritu Santo. Y va a decir el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Interesante. Interesante porque yo he sido un crítico
de la música tal como se está llevando actualmente en la iglesia. Siento, y esto es muy personal, seguro no muchos compartirán conmigo esto, pero siento que la música ha hecho mucho daño. La música moderna, la música actual, la música que se escucha desde los años 70 en la iglesia, y que ustedes saben quiénes la han manejado y la siguen manejando hasta el día de hoy. Me refiero a qué cantantes y todo esto, que ya es muy conocido y no vale la pena repetir los nombres, que todos ustedes saben quiénes son. Entonces, yo siento que la música ha traído una sensualidad ajena al sentido de lo que debe ser la adoración en la iglesia. Y he buscado muchas veces una palabra que me dé una solidez en mi forma de pensar. Y debo confesar de que no ha sido muy fácil. He encontrado, sí, algunas, y en algunas enseñanzas lo he dicho. Pero aquí me di con una situación muy particular, muy sui generis. ¿Por qué? Porque dice la palabra, hablando entre vosotros con salmos. En primer lugar dice, hablando con salmos. Luego dice, con himnos. Y luego dice, y cánticos espirituales. Ya cánticos espirituales ya es canto. Ahí fue mi primera parada. Cánticos espirituales. Y luego dice, cantando y alabando al Señor. Cantando y alabando. Y cuando voy a la palabra en griego, dice, interesante esto, ¿eh? Dice, primero cantando. Y sí, cantando es cantando, la palabra es ado, que significa cantar perfectamente. Pero lo que se traduce aquí como alabando es otra palabra, que aquí la vamos a ver, que es salo. Y salo, que ha sido traducida aquí como alabando, significa, y este es muy, muy interesante, significa rasgar o tocar. Es decir, estoy leyendo, es decir, tocar en un instrumento de cuerdas. Caramba, dije yo. Me quedé sin piso. Entonces lo que Pablo está diciendo es que hay que alabar a Dios y hay que cantarle, y se pueden usar instrumentos. Y encima de cuerda. Bueno, en esas épocas los instrumentos de cuerda pues eran el arpa. No creo que haya otro por esas épocas, pero bueno. Entonces Pablo nos está diciendo que debemos cantar y tocar al Señor. Está bien. Pero luego concluye con una frase. En vuestros corazones. Ahora, yo no quiero con esto decir de que el canto en la iglesia es un canto excesivo o exagerado, aunque lo es. Pero quiero decir que el canto y la alabanza al Señor debe ser o debiera ser en vuestros corazones. Hay una intimidad con el Señor cuando tú alabas, cuando tú le cantas. Y esa intimidad es lo que creo yo que se está perdiendo. Y entonces viene el canto que te satisface a ti. El canto que satisface a los que están tocando. Y te olvidas del canto que debe satisfacer a tu Señor. Y ese canto que debe satisfacer a tu Señor es el que debes hacer en tu corazón. ¿A quién da la gloria cuando cantas en la iglesia? ¿A quién aplaudes cuando cantas en la iglesia?
Yo me acuerdo que cuando era muy joven e iba a la iglesia, no existía esto del aplauso y estas cosas, y los gritos y todo esto. Había un silencio, tocaban los himnos, el pastor cantaba, el pastor de música tocaba el piano, la iglesia cantaba reverencialmente, y al final un fuerte amén resonaba en el templo. Amén. Porque habíamos alabado al Señor y nuestra última palabra era que así sea. Hoy día hasta te piden palmas para el Señor. Como si el Señor necesitara de nuestra aprobación. Somos nosotros los que necesitamos la aprobación de Dios. Bueno, sigamos. El verso 20 va a decir, dando siempre gracias. Tratemos de involucrarnos en la forma en que el relato está siendo llevado, ¿ok? Nunca perdamos de vista el contexto de lo que estamos leyendo, porque si no, entonces nos perdemos qué es lo que está rodeando y motivando toda esta carta. Pablo va a decir, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el intermediario. No hay otro camino que nos lleve al Padre si no es por Jesucristo. ¿Y quién es el que nos enseña y nos reafirma y nos confirma este orden establecido por Dios? El Espíritu Santo. La Trinidad funcionando perfectamente en esto. Alguna vez he escuchado a algunos decir, ¿y por qué no le oramos al Espíritu Santo? Si también es Dios. Es verdad, claro que es Dios. Pero también podríamos orar directamente al Padre, que también es Dios. Pareciera que está bien, pero no es lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. No es lo que enseña el apóstol. No es lo que enseña la Escritura. El orden es a través del Señor Jesucristo. Él es el puente que nos une al Padre. Y el Espíritu Santo, evidentemente, es quien nos reafirma eso. Me parecería extraño que el Espíritu Santo dirigiera o impulsara a un siervo a que le orasen a él. O que toda la enseñanza sea solo hacia él. Porque la labor del Espíritu Santo es llevarnos a toda verdad y a todo conocimiento de Cristo. Esa es su labor. Continuamos. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y para tocar este punto, que es la puerta de entrada a un tema a veces controversial, vamos a dejarlo ahí. Damos por concluida nuestra reunión en el verso 20 y en la próxima reunión continuaremos con el verso 21. Que Dios le bendiga.